¿Qué tranza, banda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con Por Nation Clavel, el episodio número 11. El día de hoy vamos a hablar de en qué momento cambian los géneros de género. Un ejemplo, ¿Cómo tú, güey? ¿en qué momento cambian los ¿En qué géneros de momento género? me vuelvo trans? ¿En qué momento? Los géneros musicales, pues, güey. Ajá. Los géneros musicales, ¿en qué momento nosotros Se transforma. consideramos que cambian de género, ¿no? Es decir, un ejemplo muy grande que yo hace un momento le daba a Andrés es Ataque 77, ¿no? Que prácticamente ellos suenan más que nada rock, pero al final de cuentas siguen siendo punk rock, ¿no? Güey, bueno, pero yo te pregunté y tú me dijiste eso, güey. Esa es tu apreciación. Yo creo que Ajá. Ataque siempre ha sonado a lo que ha sonado Ataque, güey. Esa es mi opinión. No, O sea, ajá. tú Pero, siempre pensaste que sonaba rock. espérame, güey, ni siquiera he terminado. Ahora, hay una anécdota muy cagada Evidentemente. de eso, Beto. No sé si te Sí. convenga entrar en esos terrenos. Una Pues vez, dile, o déjala sea, ir. yo no tengo Güey, tema. déjala ir. No, pues Güey. es que cuando yo los conocí, o sea, sí me dijeron, ¿y tú qué música escuchas, no? Pues yo, la neta, tenía pocas bandas en mi radar. Una de ellas era Ataque 77, ¿no? Entonces, pues el Come era insufrible, ¿no? Pero el Beto, por seguirle la corriente, lo escucha y dice, pero eso suena rock, ¿no? Y yo como, pues sí, yo como, pues, ¿qué creen que es todo lo que escuchamos? Pues es rock, o sea, puede que haya subgéneros y demás, pero bueno, total que ellos así pues, tenían como un problema con el rock, creo. Sí. Y ya. Pero, ajá, pero No lo puedo hacer sonar tan chistoso porque hay que ser políticamente correcto, pero teníamos un muy buen chiste al respecto. Pero todo esto a mí me surge porque cuando yo entro al género del ska, güey, o sea, a mí se me dificultó muchísimo entender lo que era el rocksteady, lo que era la segunda ola y lo que era ya el pedo de escape, ¿no? O sea, al final de cuentas, son géneros muy distintos que al final de cuentas los engloba el ska. Y a mí se me hacía muy difícil entenderlos, ¿no? Al principio, pero ya después de que empiezas a escuchar un montón de bandas, empiezas a entender lo que es pues cada uno de los subgéneros, ¿no? Y ese creo que es el punto, bueno, no es el punto principal, el punto principal es, por ejemplo, cuando, es el mismo ejemplo que di en el principio, cuando, digamos, el rock se vuelve punk rock, ¿no? Pero yo sí quiero, digamos, empezar, digamos, con esta parte del ska. Que bueno, el ska, yo no sé, no soy el más letrado respecto al ska. Si me estoy equivocando, pues alguien puede decírmelo en los comentarios. Creo, y por lo que he escuchado acerca del ska, creo que el ska viene del reggae, ¿no? No sé si sea al revés, no sé si el reggae viene del ska, puede que sí. Pero según yo, el ska viene del reggae. Y, y hay por ejemplo, la primera ola pues viene así como un poquito más reggae, ¿no? Un poquito más del ámbito Más de, relax. ajá, más tranquilita, pero así. La segunda ola, que es el two-tone, el two-tone ya viene a ser un poquito bad manners, un poquito más pues un poquito más bailable, un poquito más madness, un poquito más de specials, ¿no? Pero el two-tone significa algo, güey. Sí, lo El que te iba a two, decir. Si pudieras Ajá. especificar un poquito más, porque, por ejemplo, yo sí conozco a los Bad Manners, pero no, o sea, no sabría clasificarlos, no sabría qué chingados es. ajá, la diferencia como tal, yo presiento que viene más allá del ritmo, o sea, viene más el ritmo, o sea, el ritmo más bailable viene a ser un poquito más de specials, un poquito más bad manners, pero conservando un poquito del pedo del reggae, güey, ¿saben? Ahora, yo considero que el two-tone ya tiene un poquito más de ideas, un poquito más antirracistas, un poquito más de, pues más de blancos y negros, llevando al mismo tiempo la música y convivir, ¿no? Y convivir juntos, ¿no? Ser amigos,
antirracismo, full. Y la tercera ola, pues ya es un poquito más como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como un poquito Salón Victoria, un poquito Inspector, un poquito, y no solo eso, ¿no? O sea, hay un chingo de bandas, ¿no? Que ya es un poquito, ya es un ska muchísimo más moderno. Esa es ya la tercera ola del ska. Que de igual manera habla de antirracismo, anticapitalismo, de gente trabajadora, pero de ahí también se deriva otro pedo que es pues que es el skinhead, ¿no? El skinhead reggae, que, que ya es una cosa muchísimo más obrera. Entonces, ese es como el tema que a mí me interesa como hablar en este momento, en qué punto ideológico y musical se separan esos géneros, ¿no? No nada más hablando del ska, pues puede venir del punk, puede venir del pop, puede venir de lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Este es el punto en el, del K-pop, güey, también. Sí, güey. Este es el punto en el que a mí me interesa hablar, en qué punto ideológico y musical se separa todo esto, ¿no? Porque yo estoy hablando del ska, que es el género que yo conozco. Pero para ustedes, por ejemplo, ¿a ustedes qué les interesa hablar? ¿Qué les interesa expresar? Bueno, yo quería empezar, güey, diciendo que yo recuerdo que pues el ska estaba de moda cuando era una época muy distinta a esta, insisto, cuando yo estaba en la secundaria y en la prepa ya menos, ¿no? Ya en la prepa estaba mucho más, pues el punk rock estaba muy activo, pero además el indie, ¿no? Incluso había gente que le entraba a la electrónica de ese momento, que no recuerdo cómo a los Psychos, ¿no? Era el Psycho. El Psycho. Ajá. Entonces, sobre todo en la secundaria estaba muy de moda el ska, pero también el reggae al mismo tiempo. Y había una discusión y decían que era como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué había sido antes, si el ska o el reggae? Y yo me había quedado con esa idea, o sea, nunca había indagado más. Hasta un día, entonces esto que voy a decir no es tanto que yo realmente lo sepa como tal, sino que vi que con mucha seguridad en el documental de Bob Marley aseguraban que había sido antes el ska, ¿no? Porque el ska, digamos, ya tenía un rato sonando ahí en Jamaica, ¿no? En los salones de baile. Y lo innovador es hacer un poco más lenta la guitarra, meterle un silencio, si ustedes se fijan, o sea, el ska puede ser tu, 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 ajá, y en el reggae le meten un silencio tu, 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 a ese mismo riff del ska. Entonces, sí, en términos musicales, a mí sí me hizo sentido que el ska hubiese sido antes que el reggae, ¿no? Pero yo no lo puedo asegurar. Yo lo que creo es que ocurrieron más o menos al mismo tiempo y que depende quién lo cuente, cómo lo vivió, con su propio círculo o es de percepciones, pues, que habrá sido antes, ¿no? Pero, pues, según esta versión, con lo musical y con la evolución, sobre todo de las guitarras, el ska fue antes que el reggae. Y ahí es algo curioso, ¿no? Porque si ustedes llegan a uno de los primeros discos de Bob Marley and the Wailers, pues en realidad tocaban ska, ¿no? O rocksteady también, muy bailable, y además no había una marcada ideología o referencias a la religión Rastafari, ¿no? De hecho, era una cuestión muy, pues muy de baile de salón como tal, de su propio contexto, ¿no? Divertido incluso se podría decir. Ya luego le entró la parte de la espiritualidad a la música, cuando se encuentra con pues la religión Rastafari, a la música reggae, entonces, pues nada más como acotación, que es otra de las interpretaciones de lo que pasó ahí, pero yo tampoco soy experto. Ajá, pero, o sea, sí, y ahí parte una idea ideológica, bueno, o sea, parte una separación ideológica, ¿no? De lo que es el ska y el reggae, ¿no? O sea, el reggae va un poquito más a lo espiritual. El ska viene un poquito más o sea, sí, yo no hago menos el trabajo del reggae en el aspecto de los obreros, pero yo pienso que la parte del ska va un poquito más a la parte industrial
y el reggae va un poquito más a la parte espiritual, ¿no? Y es una parte que lo separa ideológicamente. Sí, lo que pasó con el ska básicamente es que los jamaiquinos que emigraron a Inglaterra, sobre todo, que es donde hay, yo creo que la colonia más grande de jamaiquinos, pues se llevaron el género con ellos y ahí se mezcló con las subculturas que ocurren desde principios de los 70, ¿no? Hasta finales de los 70, entre otras la cultura skinhead, por ejemplo. Entonces, por eso el ska empezó a tener esta connotación de la clase obrera, ¿no? Incluso se mezcló con algo, pues con actitudes muy rudas, ¿no? Una música que, pues de hecho, no parece ser nada agresiva. Nada ruda, ajá. Eso se heredó hasta nuestros días casi, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba muy en boga aquí el ska en México, había muchas historias de que había muchas broncas en los toquines de ska, a veces entre skinheads y root boys, o sea, porque se trajeron muchas de las subculturas con todo y el look. Para quien de plano no le suene, pues el skinhead es el que trae la cabeza rapada, ¿no? Tirantes. El root boy es el que anda como de traje, ¿no? A veces lentes oscuros, no sé si un sombrero, una boina. Corbata. Ajá. Y entonces, pues de repente había encontronazos, que creo que al final, pues lo que se resuelve de todo eso es que eran personas muy jóvenes, pues intentando pues sobrevivir y tener una identidad, ¿no? Y entonces pertenecer, básicamente, ¿no? Entonces, supongo que no habría que clavarse tanto en esas broncas, pero algo interesante que sí ocurrió es que, por ejemplo, empieza a haber skinheads racistas en Inglaterra misma, ¿no? Donde nace toda esta cultura, pero ellos no tenían una música propia, entonces escuchaban la misma música, el mismo ska tradicional de los skinheads tradicionales, ¿no? Los que nacen antes de la politización de la cultura skinhead, tanto de izquierda o de derecha, o sea, antes no había política, en una cultura del baile nada más. Entonces hubo un tiempo de las paradojas de la vida en que los skinheads racistas pues también escucharon ska. Ska tradicional. Ya luego inventaron sus propios géneros, creo que se llama rack, que es como hoy racista, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Sí, creo que incluso en el documental de Skinhead Attitude, ¿no? ¿Te acuerdan? Mencionan un poquito de eso, ¿no? De cómo los skinheads racistas forman su propio género. Incluso hasta en películas se ve, ¿no? En las películas, por ejemplo, de Historia Americana X, se ve, ¿no? Como esos güeyes son la misma, o sea, se visten igual que un skinheads, pero están así en sus toquines, ¿no? De supremacistas blancos, cosas así. Sí, me acuerdo que en el Skinhead Attitude hablan un poquito de eso, ¿no? E incluso entrevistan a Root Boys, ¿no? Que, por ejemplo, que para esos güeyes era difícil salir a la calle, ¿no? Porque eran amenazados por esos cabrones, ¿no? O sea, los veían y los golpeaban. Pues como en todos lados, ¿no? O sea, claro. Y es que... No sé si se acuerdan ustedes de una película que se llama This is England, que ahí es donde lo retratan mejor. Sí. Pues hay una serie. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama la serie? This is England 90s, algo así. 90s, algo se llama 90s. ¿En dónde está la serie? Yo la vi en YouTube. Es la continuación de la película. Como haz de cuenta, como 5 años después de la película. Ajá. Está buena. Yo no sabía, la voy a ver. Bueno, ahí lo que se observa es que algunos de los... ¿Mande? Ya te la había comentado. Ah, sí, pues igual existía, es la continuación como 5 años después de la película. Sí, pues es que lo interesante de esa película es que retrata cómo al final pues la cultura skinhead era eso, ¿no? Pertenecer, incluso inicia porque rescatan a un chavito, ¿no? Que igual que lo buleaban y demás, y pues casi lo adoptan, y ahí te van retratando como pues la importancia pues de cuando eres jovencito de pertenecer a un grupo, ¿no? Pero pues se encuentran con alguien del pasado de ellos, ¿no? Que ya adoptó esta postura racista, ¿no? Que es skinhead, pero adoptó esta postura racista. Entonces ahí hay pues, toda una interacción pues muy compleja, ¿no? Que se pone además bastante triste, pero es una película que vale la pena ver y que casi estoy seguro que la encuentran gratis. No sé si la serie también está gratis, Andy. Yo la vi en YouTube, entonces sí está gratis. No, pues entonces la voy a ver esa serie y ya comentamos todo junto otro día. Pero recomiendo la Attitude, ¿dónde la viste? También es un documental, yo lo vi hace años, güey. Yo creo que incluso terminando la prepa lo vi. Lo encuentras en internet, porque a mí alguna vez me lo pasó un amigo, Farid, me volvió a pasar el link. Entonces en internet sí lo encuentras y está muy interesante. O sea, sí te abre mucho el panorama
de la historia. Estaba Sí, compleja, ¿no? Lo voy a buscar. Sí. Pero al final, o sea, al final de cuentas, ¿cómo te explico, güey? Pues sigue siendo sigue siendo la misma música, ¿no? Lo que escuchan los skinheads, eh, digamos, antirracistas, antifascistas, sigue siendo el mismo tono que traen los que escuchan la música, pues ahora sí que del otro lado, ¿no? De la derecha. Bueno, eso pasó un rato. O sea, voy a insistir. Ya después hicieron, pues, se organizaron mejor y entre otras cosas crearon su propia música, que yo, por intentar darle una explicación de a qué suena como hoy, ¿no? Que es algo muy parecido al punk, pues, suena como punk, pero pues con un mensaje racista y le pusieron rack, hasta donde recuerdo, Sí. pero son unas siglas. El rack significa algo, pero no recuerdo qué significa. Entonces, en realidad, yo creo que ya los grupos actuales de skinheads neonazis, ¿no? Así que así se asumen, no creo que escuchen ska, pero sí pasó en su momento, ¿no? Y algo que mucha gente no sabe porque se va con la impresión mediática, que actualmente además ya casi ni se sabe de eso, pero en su momento, del skinhead racista, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que en su momento, de hecho, había muchos skinheads negros. De hecho, los primeros skinheads eran negros, ¿no? Era una cultura pues voy a insistir, que se trajo de Jamaica. O sea, lo de ser root boy, lo de ser skinhead venía de los jamaiquinos que llegan a Inglaterra. Digamos que es una combinación. O sea, también ya estando en Inglaterra, pues ahí adoptan, pues el look es muy inglés, ¿no? Digamos, la camisa hasta acá, los tirantes y demás. Las botas. Las botas industriales, ajá. Pero de preferencia Dr. Martens, ¿no? Que es una marca inglesa, pero digamos que es difícil incluso vislumbrarlo porque está la impresión del skinhead racista, pero en realidad fue una cuestión pues muy de la mano con los migrantes jamaiquinos que había en Inglaterra. Sí, y es a lo que yo creer, ¿no? O sea, ¿cómo exactamente cómo identifica? O sea, sí, no, para nosotros es muy claro, güey, ¿no? Incluso para la gente que lo escuche, pero pues hay un parteaguas, bueno, no un parteaguas, más bien una partitura ideológica entre el skinhead, digamos que viene de Jamaica y el racista, ¿no? O sea, musicalmente, pues lo entiendes, ¿no? O sea, Sí. nosotros podríamos entenderlo. Bueno, es súper complicado entender esa historia. Si no te interesa, la verdad es que dices, no, todos están locos, ¿no? O sea, yo me pongo en el lugar de alguien que escuche estas cosas por primera vez. Y dice como, ¿cómo, güey? Pero, ¿con qué se come todo eso, no? O sea, está medio complicada la historia. Pero no sé si alcanzo a entender más o menos por... Cabe decir que este tema lo propuso Beto, ya me parece un gran tema, pero yo sabía que podía ser complicado porque es sale de la idea de alguien y pues todos los demás cómo lo vamos a agarrar, ¿no? Ese tema. Y yo lo que sí alcanzo a notar, quizá eso quieres decir, es que hay cambios en las ideas que llevan a cambios en géneros musicales y eso lo creo totalmente. Y pasa en todos los géneros, ¿no? Ya hemos platicado de algunos ejemplos, pero podríamos platicar de nuevo y más profundo. Ajá, pero, por ejemplo, no sé, Andrés, Toño, ustedes Eso quería. cómo conciben más bien un cambio de género? Es decir, tú, Andrés, güey, yo pienso que esta banda podría tocar esto, pero suena esto, igual Toño, ¿no? O a lo mejor, no musicalmente, a lo mejor ideológicamente, güey. Pues no sé, mira, ya es que igual cuando propusiste el tema sí te dije, pero ¿cómo, no? Y me dije, no, es que es muy, Muy claro. muy fácil, ¿no? Algo muy claro, ¿no? Y o sea, sí me puse a investigar un poco, ¿no? Porque bueno, yo casi no escucho ska. Yo lo que más escucho pues es el rock, ¿no? Y pues prácticamente el rock, digamos que es el padre pues de lo que he escuchado, ¿no? Que es el punk, el heavy metal, el grunge, y un sinfín de números de subgéneros, ¿no? Que se dividen ahí.
tanto del punk, tanto del rock, tanto del metal, etcétera, ¿no? Y precisamente ayer estaba escuchando una banda que se llama Venom, que es de metal de antaño, no sé si la hayan escuchado ustedes, no. Pero hay se llama Venom la banda, y hay un segundo álbum que ellos tienen que se llama Black Metal, que aquí es donde le da origen al género. Pero ayer que los estaba escuchando, se ve que le dejaron una gran influencia tanto a Metallica como a Megadeth, ¿no? Y digo, ¿por qué menciono a estos dos? Pues porque, bueno, para la gente que nos está viendo y no sepa qué onda, pues Metallica y Megadeth tienen algo en común, que es Dave Mustaine, ¿no? Que lo corrieron de Metallica, ¿no? Sí, pero lo corrieron, duró 11 meses en Metallica, y lo corrieron por su gran alcoholismo y drogadicción. Era se ponía muy loco. Entonces sí lo llegó a correr, pues ahora sí que todos los de Metallica, ¿no? Y por ahí cuentan que hasta James Hetfield lo llevó en su carro a la central de autobuses, pues para que se regresara, ¿no? Creo que es de Los Ángeles, no recuerdo. Entonces en el camino, pues ve un flyer que le dejaron ahí, mencionando la palabra Megadeth. Venía una frase, ¿no? Y venía ahí la palabra Megadeth, que es una unidad de medida, ¿no? Creo. Dave Mustaine le quita la A para que quede como Megadeth, así a secas. Y por tanta rabia que tenía, contra Metallica, pues él crea esta banda, ¿no? Que yo creo, no sé, si hubiera permanecido Dave ahí en Metallica, yo creo que Metallica hubiera sido la gran banda, ¿no? De thrash metal. Sin embargo, pues hizo Megadeth y, bueno, a mí en lo personal me gusta más Megadeth que Metallica. Sí me late Metallica, pero me gusta más Megadeth, ¿no? Tanto la voz de Dave como sus riffs. Y entonces, ¿por qué menciono estos dos? Porque digo que ellos inventaron el thrash metal. Bueno, Megadeth, Megadeth, Metallica, Anthrax y Slayer. Creo que son los 4 grandes, ¿no? Pero anteriormente yo les había comentado que Queen hizo una canción que se llama Stone Cold Crazy, que digamos que es la pionera del thrash metal. Entonces digo, aquí hubo una combinación, yo creo, tanto de Venom como de Queen, que lograron conjugar la gente de Metallica y Dave Mustaine para crear lo que es el thrash metal. Entonces, no sé, el thrash metal yo creo que va a seguir un rato más, y digo, no he escuchado otra banda que toque igual que estos 4 grandes que acabo de mencionar. Pero ¿cómo lo puedes diferenciar, no? O sea, ¿El thrash es lo que dicen las carnitas? ¿O ese es el speed? Creo que es el speed metal, ¿no? Lo que dicen las carnitas. ¿Cómo? Es que hay un metal, no, es que yo tengo... Sí, es que hay varios tipos de metal, yo tengo amigos metaleros al que le dicen... Hay un género de metal al que le dicen las carnitas, que es eso ya es grindcore y así. No, pero es de metal. Es de metal. No es de metal. Literal es de metal. Pero eso ya son las voces así como las que nosotros escuchábamos. Le dicen las carnitas a la voz como de cerdo. Ok. Es otra cosa. Esa era mi duda, güey. Pues esa era mi duda. No, sí está. Es que no sé, digo yo, por ejemplo, yo sí puedo diferenciar el thrash metal, ¿no? Porque tanto los riffs como con la voz se distinguen. Pero así como dices, Beto, también está el speed metal, está el death metal, está el metal industrial, el greencore y todas esas mamadas, ¿no? O sea, metalcore. Pero tú, o sea, ¿tú cuál crees que sea la diferencia? O sea, tú descriptivamente... En tu corazón, dice el Beto. En tu corazón. ¿Cómo dirías? Poniendo la mano en el corazón, dinos. No, yo mexicano, salir. Pues digo, las guitarras van acá muy rápida, ¿no? Pero pues no es tan... La voz no es tan de carnitas como ustedes dicen, así de... O sea, James ni el... Como Beto dijo, güey, yo jamás diría algo así. No nos metas en pedo. Bueno, como el Beto dice.
Pero, o sea, no tienen que hacer una voz así tan gruesa como para que digas, es metal. O sea, yo creo que las guitarras es lo que lo define, ¿no? Al thrash metal. Pero Yo ¿cómo creo. son? No sé, sí han escuchado, sí han escuchado Metallica. No, pero son Sí. es que no sé cómo decir ese tipo de riffs que hace tanto Dave como los de Metallica, que son muy, muy rápidos, Ajá, eso. pero, Creo que es eso, ¿no? Es la ajá, velocidad. Ajá. pero la voz, te digo, no es tan ronca, o sea, es una voz normal, que aunque Sí. sí, la voz de Dave sí es un poquito como terrorífica, ¿no? Pero, pues no sé, yo creo que eso le da el toque a Megadeth. Es que yo no es que quisiera meterte en problemas, sino que justo me puse como a averiguar de qué otras cosas podía hablar además de las que conocía de esto de los géneros, ¿no? Porque, insisto, el tema lo propuso Beto. Me parece un gran tema, pero yo, por ejemplo, me siento más cómodo si decimos, ¿por qué el punk derivó en otros géneros? Ah, pues ya entonces nos ponemos a hablar de eso, ¿no? Pero así en general, creo que es un mundo de opciones y entre otras yo pensaba en el metal, ¿no? Como me puse a ver como cuándo nació, así como hemos platicado del punk. Y vi que también hay de hecho hay varias versiones de con qué banda nació. Yo había dado por hecho que Sí. era con Black Sabbath, ¿no? Pero hay otras versiones. Y Ujú. en esa ligera investigación que hice, me encontré con que dicen que Motorhead hace una cuestión interesante. A mí Motorhead me gustaba, pero pues, conocía así unas 3 canciones, ¿no? 5 Ujú. máximo, pero así bien unas 3. Y yo sé que a mucha banda que le gusta el punk le gusta Motorhead, pero Sí. apenas vi que, bueno, el aporte de Motorhead fue traer influencias del punk al Sí. metal. Eh, y básicamente lo que dicen, ¿en qué se refleja? En la velocidad también, ¿no? Entonces, es bien relativo porque la velocidad pudo haber salido de distintos lados, ¿no? Sí, así Eh, es. ajá, porque yo sé que en el metal mismo una de sus evoluciones fue a más rápido y sí, yo más o menos por eso te preguntaba porque creo que tiene que ver con el thrash metal, la velocidad. Y luego recuerdo que cuando yo ya estaba pues, un poco más grande, Metallica, no sé si te acuerdas, bueno, tú, Toño, seguro sí lo sabes bien, pero no se acuerdan todos que sacó el Saint Anger, ¿no? Que era Mm, un disco que todo el mundo criticó, como todo el mundo sí. dice, no, pues eso ya no suena chido y no sé. Es Y que es más decían que melódico. Es que es decían que estaba muchísimo más melódico. intentando copiar a las bandas de New Metal, ¿no? Para pegar con los chavos. Yo la Sí, sí, verdad lo sí. volví a escuchar, al menos la de Saint Anger apenas hace poco, y digo, a mí no me parece que esté intentando No, parecerse a una de esas bandas, y me parecía que estaba chida esa canción, la verdad. O sea, a mí me pasaba más que otras, porque justo es muy rápida, ¿no? Pero no sé, ese género, si sea como Sí, el thrash metal también, no sé. Ajá. pero yo creo que sí, pero yo sí noté algo diferente ahí en ese disco de Metallica, que la tarola de Lars sí son Ajá. un poquito como a bote de pintura. Sí, No sí, sé. Yo sí. creo que ahí, no sé si en los demás discos, ya no he escuchado un poquito más de Metallica, pero no sé si en los demás sigue escuchando así. Pero ese disco en específico sí se escucha la batería como si fuera como si estuvieran golpeando una lata de pintura. Que yo güey, creo que sí pero le dio un buen toque, ¿eh? curiosamente, Intencionalmente, ¿no? curiosamente, a mí ese es el único disco que me gusta de esos güeyes, güey. Sí, es Pues, que fíjate, a mí sí me gusta Metallica, pero no puedo ser un gran escucha de Metallica porque sí son rolas muy largas y demás, ¿no? Pero en su momento cuando era niño sí me gustaba, o sea, eso sí me acuerdo. Pues yo creo que no había niño que no conociera Nothing Else Matters y así, ¿no? Por ejemplo, sí. entonces ¿Mm? tenías que conocer Metallica, pero justo escuché el Saint Anger apenas en Spotify, o sea, haciendo ejercicio, no, nada muy estudiado, pero haciendo ejercicio. Y dije, oye, pues es un buen disco, o sea, la verdad Sí, me pasa un poco muy más que bueno. los otros, justo porque es rápido, ¿no? Está más crudo. Sí. Y es que también yo creo que, ya ves que los seguidores del metal, pero a los que sí los siguen así a morir, sí son Ajá, muy, o sea, sí critican mucho el género, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba en el bacho, sí. había diferentes tipos de metaleros y entre Ajá. todos se echaban. O sea, no es que Y, esa y todos tenían canción sus bermudas de, de militares, de ajá. militar. Sí, pero, o sea, yo creo que los metaleros sí son muy clavados en el género y sí critican todo. Ah, es que ya le cambiaste, no sé, la tarola de Lars, ¿no? Ya le cambió, eso ya no es thrash metal. O sea, no, yo creo que por eso no lo consideran como un buen disco. Pero sí, yo también ya lo he escuchado y sí, sí me late a mí. Es que en general esos güeyes se fijan más como en lo musical, ¿no? O sea, lo suyo sí es Sí, meterse completamente en las guitarras, en las tarolas, ¿no? O Sí. sea,
Podrán Sí. hablar de mierda y media, pero lo suyo es Sí. como me toca mucho en las guitarras, ¿no? Sí, no, la neta, sí me acuerdo. Sí, la No, neta me acuerdo, sí. por ejemplo, la voz de... Ajá, No, de cuando íbamos, por ejemplo, al Chopo, ¿no? Y que, por ejemplo, pasábamos por un bar de metaleros, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El español. El español, ¿no? Y sí, o sea, esos güeyes eran como también medio malvibrosones, ¿no? O sea, eran güeyes muy clavados en su pedo del metal. Y me acuerdo mucho, ¿sabes de quién? Del Borrego, güey. El Borrego como que latea mucho su desmadre, ¿no? Y tenían un amigo que también iba en el Cudec, medio gordito. ¿Cómo se llamaba? Come. Que también toca la, No, no es cierto, no sé. que también toca Tenía la un guitarra. apodo, ¿no? Sí, ¿Tocaba la guitarra? sí, caray. incluso un güey gordito del Cudec que iba con ustedes, güey, que incluso en un toquín que tocamos, tuve todavía está el Come ahí en Tlane, y esos güeyes tocaron el borreo con ese güey. Pero el güey era súper mamón, incluso sí Tienes tenía toda así la como ideas. razón. Un güey que estaba grandote, ¿no? Ajá, Fíjate que grandote. no me acuerdo si se llamaba Alberto, pero le decíamos Buches, creo, güey. El Buches. Ajá. Ese man iba conmigo desde la primaria. Era de los más listos. Bueno, después de mí, obviamente, pero era de los más listos ahí. Sí, pero No, de verdad, eran o sea, como muy clavados. hubo un ranking. Ajá. Pero eran como muy la clavados en su competencia. desmadre, ¿no? Sí. No toques, güey, son como más clavados en la música, en lo musical, ¿no? Los metaleros sí. Sí, ¿no? De hecho, yo hasta llegué a odiar el metal precisamente por este tipo de personas. Que ya yo decía, ya no quiero saber nada del metal. Y llegaba llorando a su casa. No, o llegaba Nada sus de mi guitarras, del metal. Okay. tocaban sus guitarras acústicas y acá puras rolas de metal, de Metallica, pero en acústico, y ellos bien locos acá. Ya, párale, ¿no? Ya cámbiale. Güey, yo tengo una experiencia ahí con un amigo que pues, era metalero. No. Ahí en la UAM, una vez fuimos a su casa, nos quedamos en su casa, güey. Y este güey, pues era muy metalero, güey. Pero este cabrón, te lo juro, güey, se los juro, puso Queen, pero Queen, puso 24/7, güey. Y ya fue así como que, güey, al otro día le dije, oye, güey. Estas sí son amistades buenas, Beto. No, güey, pero al otro día le dije. Así invita, presenta. Pues sí, ayer. No, güey, al otro día le dije, oye, güey, ya llevamos Queen 24/7, güey, ya. No, es que no, que Queen, que no sé qué, que es el rey de no sé qué, que. Y se lo afamaba, o sea, le metía el pedo al metal, güey, o sea, él decía que Queen Güey, era como muy parte del metal, güey. Yo le dije, bueno, Queen, sí. Queen es muy versátil, ¿no? Queen, yo creo que sí es más fácil poderlo escuchar a lo mejor todo un día que cualquier otra banda de metal, güey. O sea, yo no me imagino. No, y vas a encontrar varios géneros ahí, escuchando sí, o sea, sí. es más fácil explicarlo, güey. Precisamente como decía Axel, yo también estaba investigando, ¿no? Lo del metal, y y apareció que una de las pioneras del metal era Led Zeppelin. Y pues en los primeros discos, Queen, bueno, en el primero más que nada, Queen suena un poquito a Led Zeppelin. Pero sí, yo también creo que Black Sabbath sí es uno de los... Pero por ejemplo... Decían, la metalera, ¿no? ¿Vale? Decían que Deep Purple o Led Zeppelin podían ser también los iniciadores del metal. Pero si yo los escucho, yo digo, no, pero yo a Black Sabbath sí entiendo más que ya era el paso hacia otro género, ¿no? Sí, pero sí, yo creo que sí. Pero de ahí, sí, pero por ejemplo, de ahí nace un nuevo género, ¿no? Que es el New Wave, que es el Limp Bizkit, güey, con... New Metal, New Metal es otra cosa. Bueno, sí, güey. Deja de tomar, New Metal, güey. El Metal, sí. Yo nada más vine a chupar y a decir mamadas. Pero bueno, güey. Nace ese pedo, güey. O sea, pero igual, no sé si tenga algo que ver esto de Cristian Castro cuando es banda de metal. ¿Qué pasó, Toño? No sé si tenga algo que ver esto de que Black Sabbath nos suene a nosotros un poquito más a metal, pero ya ves que el guitarrista Tony Iommi creo que se mochó la yema de los dedos. Ajá. Y se puso como o sea, derritió las tapas de la coca y se las puso en los dedos. Ajá. No sé si es... Usó plumilla, digamos, o algo así. No, o sea, en las yemas, las yemas, las cuerdas. Ah, para los trastes. Ajá, no sé si eso es porque sí le dio un toque,
único, Sí. ¿no? A Black Sabbath. No sé si esto sea lo que nos haga pensar Puede ser, puede ser. que Black Sabbath llegó a ser el pionero del metal, porque igual si hubiera tocado con sus yemas, bueno, con las normales, hubiera sonado a Deep Purple o Led Zeppelin. Yo me Puede acuerdo ser, que ese güey No sé. había tenido un accidente, ¿no? Más bien había tenido un accidente. Sí. No Ajá. sé. Es que ellos sí Pero eso de que trabajaban en industria de metal, justo creo que de acero, una cosa así. sí, Sí, y esas su mamadas de mochoca. que se quemó los dedos ya está muy loco, Toño. O sea, Sí, no, neta, búscale. Ajá, No, pero un se las accidente quemó en un accidente, ¿no? y Sí, sí, en un Ajá, accidente. sí, No, sí, por sí. eso dije que su escuché, mochila Toño es dice es que derritió una vela y se quemó Como y Marilyn Manson que se quitó las ándale. costillas para alcanzarse su propio miembro, ¿no? Sí, No, sí, o no, sea, a eso te no sé si referías, ¿no? Que tuvo un sí, a accidente. eso me refería, que sí fue un Sí. accidente, pero igual no sé si, no me acuerdo cómo se llama la banda, pero hay ni siquiera sé si es metal gore o algo así, pero Ajá. no sé si han escuchado esta historia, que se supone que cuando estaban grabando el vocalista se estaba cortando las manos y se puso unas manos de cerdo. No. No. Déjenme buscar, sí es muy, está muy, muy loco ese tema, déjenme buscarlo y Se se los puso muy paso. raro el after, güey. Ok. Sí. Está muy, muy chida esa historia. Sí, no, pues sí, la deberías contar un buen día. Pues miren, yo, por ejemplo, pensaba en el tema que sí hemos hablado, el género del que sí hemos hablado, que es el punk, ¿no? Entonces, yo lo que he visto que ocurrió en ese momento, y yo por eso sí me hacía sentido la idea de Beto de qué pasa, qué tiene que pasar para que se pase de un género musical a otro, ¿no? Vale la pena agregar el musical, porque si no parece que estamos hablando de cualquier cosa, pero en cuanto a lo Es el musical, Beto. sí, Estaba muy ¿qué pasa claro, cuando se ¿no? cambia de género, amigos? Bueno, güey, yo pensé que Pues tú sí estaba cuéntanos, claro. Betini, ¿cuál es la experiencia ahí? A ver, ¿cómo fue tu cambio de género, Beto? Güey, Y pues yo tengo no, muchas. No, ya dije. ya, ahí mueren. Entonces, lo que pasó con el punk es muy, muy interesante, ¿no? Porque lo que yo he visto, al menos en los Ramones, era que pues ellos eran personas que escuchaban música, como nosotros, como nos conocimos, ¿no? O sea, eso, entonces nunca fueron músicos como tal. Y de lo que llevo, que quiero terminarla ya para hacer un videito justo de ese tema, pero aún no lo termino, de la autobiografía de Johnny Ramón, él dice que por cierto, si bajan Google Books, se las paso también. Eh, lo que él dice es que él quería hacer algo importante, ¿no? O sea, él quiso ser beisbolista, como que él sentía que tenía que ser algo importante. Tuvo su época así como de chico rudo, ¿no? De asaltar y todo. Y ya luego pues, puso en orden su vida, se mete a trabajar, su papá lo mete a trabajar en una construcción. Creo que ahí conoce a Vidi, creo que es con quien sostiene algunas pláticas, pero él no tocaba y él llegó a ver ahí en Nueva York, porque son de Nueva York, a los Beatles, a los Rolling Stones, a todas las bandas que ustedes se imaginen del momento importantes, él las vio y le gustaban, ¿no? Y nunca le dejaron de gustar. Yo por eso jamás, no por eso, ¿no? Sino así son las historias en la música, ¿no? Nadie debería ser purista. O sea, creo que eso es muy de niñito traumado, como los metaleros que ustedes mencionan. Yo también conocí así a mucha banda, ¿no? Lamentablemente, para el estereotipo, muchos de ellos escuchaban metal, ¿no? De las personas más nefastas que conocí en cuanto a lo musical, muchos de ellos escuchaban metal, lamentablemente. No sé por qué pasa eso. Pero entonces, en realidad, los Ramones, para darse una idea, no surgieron diciendo, no, o sea, a mí me caga todo, todo lo que existió antes, a mí me caga. No, sino que en realidad él, al menos Johnny Ramón, que en realidad es el ideólogo de los Ramones, ¿no? Lo escuchó todo le gustaba, y sí tenía ganas de ser músico, pero decía, pues no, pero pues yo cuándo voy a poder tocar como los Rolling Stones, por ejemplo, ¿no? Pues jamás. Entonces, en algún punto conoce a los New York Dolls, los ve tocar en vivo, también conoce a los Estuches, que yo ya los había mencionado igual, y a él la sensación que le da es, oye, qué chida está la banda de estos mans, ¿no? Pero yo sí podría estar ahí, o sea, yo quisiera hacer algo así, y yo sí me veo ahí, yo sí puedo tocar como ellos, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que lo inspiró a él, y yo es algo con lo que yo también me puedo identificar. Yo cuando le entré al punk rock, yo ya les conté la historia, fue algo muy consciente. Yo no es que no conociera otros géneros musicales. De hecho, cuando yo estaba más chico,
pues a mí sí me gustaba el new metal, por ejemplo, ¿no? Y pues mi guitarra, la primera que tuve estaba muy pensada como para tocar metal, porque yo además cuando empecé a estudiar música, yo lamentablemente para el futuro, pero pues afortunadamente sé tocar la guitarra acústica, entré a estudiar guitarra acústica, pero en las clases de ensamble convivía con banda que estudiaba otros instrumentos, y para poder poner rolas, para poder montar rolas, pues tenía que ser con guitarra eléctrica, ¿no? Entonces casi todos eran metaleros en esa época. Y pues como personas podían ser chidos o no, pero sí me acuerdo que musicalmente eran insoportables, o sea, nada les pasaba, ¿no? Y traían este discurso de, no, pues Metallica era bueno antes del disco negro, ¿no? Porque ya el disco Ajá. negro para ellos ya era comercial. Y el disco negro es súper viejo, o sea, ni siquiera es ni siquiera es Es que, como el 70 de que estamos hablando, ¿no? es que el disco negro para ellos era como más armónico, más instrumental. Y esos güeyes estaban acostumbrados a algo así, ¿no? Sí, pues Yo en el disco negro hay más arpegios y todo, ¿no? Creo que ahí es sí. donde, ajá, sí, donde empiezan a hacer rolas como más, pues no sé si bonitas, pero sí ya no están tan atascadas, supongo. Y bueno, total que yo también entiendo ese proceso cuando alguien dice, bueno, yo no es que no conozca lo demás, sino que esto es lo que puedo hacer. A mí sí me pasó con el punk rock. Entonces creo que ese fue el nacimiento justo del punk rock, o sea, al menos en Nueva York, ¿no? Pensando en los Ramones. De decir, yo también quiero tener una banda, maldita sea, ¿no? Pero pues no puedo tocar como los Beatles o como los Rolling Stones, pues la neta no soy un superdotado en ese sentido, pero eso sí lo puedo hacer, ¿no? Lo que están haciendo esas bandas, y lo voy a llevar aún más lejos porque lo que hicieron los Ramones, al menos, fue quitarle la parte que sonaba blues del rock and roll, ¿no? Los Ramones hacen rock and roll y ellos siempre se asumieron como una banda de rock and roll, pero como un rock and roll que va a su punto más básico, entonces le quitaron la parte que suena blues, entonces por eso suena más rápido y suena más sencillo, ¿no? Entonces yo tenía otra anécdota que igual vi en uno de los documentales de los Bad Brains, que es una banda de hardcore, de las primeras, si no es que la primera, que como distintivo, si alguien quiere buscar, creo que algunos de sus integrantes sean straight edge además, pero son afroamericanos, ¿no? Y yo veía a uno de ellos, de los Bad Brains, contar la historia de que en realidad lo que pasó es que ellos querían tocar como los Ramones, tocaban algunas canciones de los Ramones, pero simplemente las tocaban más rápido, ¿no? Y que a veces se aceleraban además para tocar porque ya querían irse pues a integrar, ¿no? A la fiesta que estaba ocurriendo. Pues ustedes lo recuerdan, o sea, cuando uno toca y dices, no, pues ya quiero acabar de tocar porque la fiesta se ve que está poniendo buena, ¿no? Porque en realidad la fiesta no es tanto estar tocando, sino estar del otro lado. Y así surge el hardcore, ¿no? Pero ¿por qué? Esas son las bandas, ¿no? Los que lo inician, pero ¿por qué con la gente hace sentido? Creo que eso sí es interesante. Y por ahí en London Calling, The Clash da una pista de lo que pasó, ¿no? En London Calling dicen que la graciosa Beatlemania está mordiendo el suelo, ¿no? O el polvo, es decir, se está muriendo. Yo creo que como generación, como jóvenes, sí era muy hartante ver que a los mayores estaban tan obsesionados con los Beatles, ¿no? Y con bandas similares, o sea, a ese nivel de fanatismo. Eh, Al menos a mí a la fecha me lo parece, yo como que, güey, es que hay gente que realmente es muy, muy fanática de algo, ¿no? Y que no, como que no, pues no alcanza a entender que hay más cosas que... No, y que a la fecha siguen comparando bandas, ¿no? No, es que los Rolling Stones, ¿no? O es Sí, que o sea, siguen así, güey, no mames, o sea, hay gente que sigue hablando de los Beatles como que no ocurrió nada después de los Beatles, ¿no? Entonces saca mucho de onda, sí. Entonces, Se quedaron en el inicio. pero también en ese momento estaba de moda el rock psicodélico, ¿no? Antes de que surgiera el punk. Entonces el punk es una respuesta a esos largos solos, ¿no? Incluso vamos a pensar, no sé, en Led Zeppelin yo creo que sí hacían unas cosas así, ¿no? De solos a veces de 5 minutos de guitarra, ¿no? O más. Sí. Y el punk no tiene nada que ver con eso, entonces es como responder, no, pues la verdad, a mí no me prenden esos solos de 15 minutos, ¿no? O de 5 o de 10 minutos, entonces surge el punk rock como algo más sencillo, algo más crudo, algo que ya hemos dicho aquí, pues algo que tiene más que ver con mi cotidianidad y que puedo expresar esa cotidianidad con rabia además, ¿no? Pero, así como entendemos eso, yo también pensaba
pues cómo no entender lo que luego pasa con otros géneros, ¿no? Y a ver, si yo soy joven y digo, bueno, yo entiendo que existe el rock y la chingada y demás, y me gustan algunas rolas, así, ¿no? Pero si esto del reggaetón a mí me corta el camino, ¿no? Entre no saber cómo aproximarme a la gente y estar muy aproximado a la gente, pues probablemente también lo entiendo, ¿no? Ahora hay un cambio ideológico ahí, pues sí, pero yo les voy a insistir, en el mismo punk rock ya lo había. Cuando nosotros conocimos el punk rock, pues estas bandas, Blink-182, Green Day, no, Green Day intentó como sacar su lado politizado, ¿no? Justo cuando se puso de moda de nuevo. Pero Blink-182 y todas las derivadas, toda la gente que tenía su banda aquí en México, en la Ciudad de México al menos, las que llegaron a ser medio conocidas, pues obviamente que hubo un cambio ideológico. Lo que hicieron fue hacerlo light, ¿no? Y fue como, era como música para chavitos bien, de repente, ¿no? Bueno, les diría hay que admitirlo, pero yo es algo que observo, o sea, que en realidad lo que hicieron fue decir, vamos a hablar, pues de chicas, ¿no? O sea, de cosas muy sencillitas. Entonces, el sonido a mí me gustaba, a la fecha hay bandas que me gustan de esa época, pero pues la neta es que no solo hubo un cambio ideológico, sino que pues la neta era un punk rock que era del sistema, ¿no? O sea, los jóvenes solo sabemos hablar de fiesta y de chicas, ¿no? O por ejemplo, en el mismo punk rock pasó con el hardcore, ¿no? Por ejemplo, con Minor Threat, ¿no? Que ya platicamos en su momento, ¿no? Que ellos, pues, a lo mejor inconscientemente, pero ellos se les cataloga como parte del inicio del hardcore, ¿no? Por ejemplo, aquí en México por lo menos, ¿no? Pero yo creo que en su idea de decir, bueno, pues queremos cambiarle la forma de pensar o de la forma de que nos ven, que es puro desmadre, con un mensaje más, más relax, pues su música se vuelve un poquito más difícil, ¿no? Por ejemplo, o sea, hasta difícil de digerir si tú quieres, ¿no? Porque, pues sí es muy dura, ¿no? O sea, mucho grito, guitarras muy rápidas, ¿no? Rolas que duran minuto y medio, si tú quieres, hasta menos, ¿no? Un minuto, ¿no? Entonces, tío, hasta en el mismo punk pasó, ¿no? O sea, esos güeyes yo creo que pensando que iban a hacer una banda de punk, pues terminó siendo hardcore, ¿no? Y de ahí, pues se inspiraron para hacer muchas bandas, ¿no? Con un mensaje diferente. Incluso yo, por ejemplo, luego me ponía a pensar, incluso de Blink-182, pues no son igual que las mismas bandas como de Happy, ¿no? Que nosotros conocíamos. O sea, son muy diferentes, por ejemplo, a Green Day, o a Sum 41, o New Found Glory, ¿no? O sea, las otras bandas sí sonan un poquito hasta más rápidas que Blink, ¿no? Estoy diciendo que Blink siempre estuvo un poquito más elaborado, ¿no? O sea, musicalmente. Sí. Que yo creo que New Found Glory es el sonido genérico exacto que uno busca cuando quiere expresar a qué sonaba el happy punk y así, ¿no? O sea, era eso, o sea, así sonaba como New Found Glory. Yo pienso y no es que suene mal, yo pienso que es Simple Plan. Yo pienso que es Simple Plan. No, porque a mí Sum 41 le metían un poco como a los Beastie Boys a veces, ¿no? O sea, querían así como metían 2, 3 voces así. Y aparte le meten doble bombo, ¿no? Los Sum 41. Sí, a mí Sum 41 no me parecen buenos, de hecho. O sea, a mí me gusta. A mí me gustan. También. New Found Glory también, pero para mí ese era el sonido genérico. ¿Dónde? Ahora sí a todos nos gusta Sum 41, ¿no? Pero antes, güey, era un pedo. No, claro, porque uno estaba metido en esa dinámica de esos para posers, ¿no? Sí. A mí siempre me ha gustado Sum 41, güey. Oigan, pero por ejemplo, si hubiera seguido Scott Raynor con Blink, yo creo que no hubieran sido lo que son ahora, ¿no? Porque igual y Travis les metió un poquito más de o sea, ya no es el mismo sonsonete, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que ahí sí Travis le dio como que el giro, ¿no? A Blink de lo que es hoy en día, ¿no? Puede ser, pero yo, por ejemplo, del disco que todos le decimos el rosa, pero que es el homónimo, sí. Le decimos rosa, es que ahora es difícil entenderlo porque el disco era rosa, el disco físico adentro. Sí, rosa. Pero pues ahora que ya nadie compra discos ni tiene esos, pues cabe decir que es el homónimo, ¿no? Que en realidad la portada es como verde, blanca y rosa. Sí. Entonces, de ese disco, yo sí me acuerdo que igual a mucha gente le dejó de gustar, o eso decía, porque justo ya no sonaba Blink, ¿no? Y yo les daba toda la razón, sí, ¿no? Ya no suena lo de antes. Y dije, pero qué chingón, o sea, de hecho, acabo de platicar de ese disco porque me preguntan, o sea, un día mandé como 2 rolitas de Blink, como, no, pues escúchalo, ¿no? O sea, ay, pues sí está bonito, yo pues, jamás pensé que sí estuviera chido, ¿no? Pero pues dije, bueno, me dicen, entonces las letras sí están chidas también, y dije, la verdad, no. O sea, hablan de las primeras, ¿no? A mí sí me parece que era pues como de la dificultad de ser joven, ¿no? Y ya, los temas de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Dije, pero a partir de ese disco
la verdad es que algunas sí me parecen incluso poesía, ¿no? De algunas de esas letras. Entonces, escuchar, por ejemplo, la que tienen a dúo con Robert Smith de The Cure en ese disco, Sí. o la misma Miss You, o incluso Down, por ejemplo, a mí me parecen rolas muy bonitas, y hay otras menos conocidas, esas fueron más conocidas, pero está Ashtenia, ¿no? Stockholm Sí, Syndrome. muy bueno. Son rolas muy buenas, y en efecto ya no suenan a Blink, pero yo digo, pero justo ahí estaba como, en realidad tenían mucho potencial, ¿no? Y es un disco muy comercial, no crean que es un disco que nadie compró, no, pues es el disco que más gente compró, Sí. Yo creo que es el pero que más se vendió, sí. sí, pero muchos de los que los conocían de antes decían que ya no les gustaba Blink, porque ya no sonaba Blink, ¿no? Ya no tenía un sonido tan genérico, pues en eso, creo que los tres sí tenían más inquietud de lo que se alcanzaba a notar en un inicio, ¿no? Sí. Sí, pues al final de cuentas, uno, cuando uno llega a encontrar su sonido, creo que intenta explorarlo, ¿no? O sea, dice, bueno, güey, yo ya encontré mi sonido y al final quiero ver cómo puedo llegar a sonar. Sí, experimento un poco, ¿no? Pero la gente se lo cobra caro a algunos, como a Metallica con el Sentenger, ¿no? Ujú. Sí, no, en No, serio, sí, o sea, como que la gente No, dice, yo no, creo que en general a todos les pasa, a todas las bandas, ¿no? O sea, la gente sí las pasa, porque así como con Metallica, o sea, hasta por ejemplo, no sé, los Strokes, no mames, es que esos güeyes antes eran una reata, ¿no? Por decir algo, ¿no? Ya ajá, sacó el nuevo disco y no, ya no, ¿no? O sea, sí, en todos los géneros les puede pasar, ¿no? O sea, más bien es difícil, ¿no? Porque como banda, pues quieres experimentar, quieres sacar nuevas cosas, güey. Pero, pues sí, el público te lo puede cobrar, ¿no? O sea, a todos les pasa, güey. O sea, por ejemplo, Metallica, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar, güey, que a esos güeyes les iba a pasar que los criticaran tanto? Sí, o sea, porque es muy común, ¿no? Todo el mundo puede decir, no, es que el disco negro era lo mejor, ¿no? O antes del disco negro. Yo ni los ubico, güey, la neta. O sea, yo la neta sí, no, yo antes de ubico eso rolas. O sea, yo ubico rolas independientes y no sé de qué discos son, ¿no? Pero me gustan. Pero sí te puede cobrar muy caro, ¿no? El público. sí. Yo una vez escuché a uno de los integrantes de Mars Volta, eh, ya no recuerdo cómo se llamaba la banda, pero tenía una banda antes con los de Esparta, Esparta, que Esparta, ajá. ¿Cómo se llamaba esa banda? ¿Alguien recuerda? Drive Era In como, o no, no me acuerdo. No. At the Tenía muchas, Driving. At the Driving, ajá, sí, At the ¿no? Driving, ¿no? Sí. Ujú. Ajá, tenía muchas influencias del punk rock esa banda, pero igual ya sonaba algo complejo, o sea, como que tenían muchas inquietudes, ¿no? De Mars Volta, pues no se diga, de Mars Volta ya es otra cosa, ¿no? Mucho más experimental. Sí. Entonces, marcan a la radio, creo que antes de que él tocara en algún festival o algún concierto, no sé, aquí en la Ciudad de México, y dicen, oye, pues que si no vas a tocar rolas de At the Drive-In, ¿no? Porque pues extrañamos cómo sonaba y así. Y él decía algo que me pareció interesante, ¿no? Decía, es como si tú inicias una relación con una nueva chica, con una nueva novia, así, y alguien te marca y te dice, oye, pero no podrías besarte con tu exnovia, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho cómo se veían juntos antes y así. Entonces, yo más o menos lo entendí, porque en la mente de un creador, ¿no? De ellos, que sí son músicos, ¿no? O sea, son músicos en toda la extensión de la palabra, eh, pues se debe vivir así, ¿no? Como, oye, pues yo ya estoy haciendo otra cosa, estoy intentando pasar otra cosa, estoy feliz además con lo que te estoy presentando. No puede ser que te presentes al show con la expectativa de que yo siga en aquello, ¿no? Que ya pasó, que para mí ya pasó y que ya dejé atrás. Entonces, pues no sé, es como un referente. Yo les quería contar un caso ¿se acuerdan de una banda? Pues digo, seguro se acuerdan, pero de Allison, ¿no? Que era pues, entre las bandas de happy punk o de punk melódico así comercial, pues, de la más, ¿no? Y de las más chafas además, la verdad, ¿no? O sea, no estaba tan chido. Sí, no. Pero tuvieron un accidente en la carretera. Andrés, sí, ya habíamos platicado, ¿verdad? Sí. Del proyecto alterno. ¿Cómo se llama el bajista? ¿Cuál es? El bajista le dicen Manolín. Manolín, ajá. Y su Manuel, ¿no? proyecto Yo creo que alterno era Dolor de Huevos, una cosa así, ¿no? O Dolores de sea, Huevos. Ujú, Dolores de Dolores de Huevos. Huevos. Entonces, es todo un género en el punk rock, al cual yo no le he entrado mucho porque yo creo que no, pues no está en mi línea, ¿no? Pero que tiene mucho está muy vinculado al teatro, ¿no? Está como muy dramático el estilo.
Y este man pasó de tener una banda así súper fresa, que para que alguien ubique eran los de Dime otra vez que me quieres y que no te irás, ¿no? Y así que esa fue muy famosa. Sí. Y Dolores de Huevos, la verdad es que no recordaría una sola de sus rolas, pero sí he escuchado varias. Y está muy experimental, muy dramática la narración. Yo también creo que está muy vinculado a su uso de drogas, lo cual no me late y quizá por eso no le entro tanto, ¿no? O sea, porque creo que él se hizo adicto como a ciertas sustancias, quizá ya lo era desde antes, pero pues, entre otros que le mataban el dolor, ¿no? Porque pues, tuvo un accidente duro, ¿no? En carretera. Entonces, sí. Perdió unos dedos, ¿no? Algo así Sí. estuvo, ¿no? En el accidente creo que sí perdió Sí, en la mano. creo que al menos un dedo de la mano, sí. Y pero bueno, Dolores de Huevos es su proyecto, creo que ese proyecto continúa y pues está bastante rudo, la verdad, ¿no? Digo, si a alguien le llama la atención como una cuestión más experimental, es una buena banda para echarle un ojo. Y pues nada, o sea, yo creo que en lo personal, porque hasta donde yo entiendo, Allison continuó, ¿no? Pero él ya no estaba. Pues él sintió que ya tocar en esa banda pues ya no tenía sentido, ¿no? O sea, yo creo que él ya traía mucha oscuridad a partir de lo que le había pasado, ¿no? Pues no podía seguir tocando en Allison, ¿no? Necesitaba sacar ese, pues, eso que estaba viviendo, ¿no? Ese enojo, ese Sí, odio, así es. ¿no? Así es. Ese algo. Sí, sí. Sí, pero creo que fue a partir de eso, ¿no? Porque el güey creo que sí tuvo, creo que de todos fue el que más feo le fue, güey. Creo que, no sé, creo que alguien falleció en el accidente, no sé, pero creo que a ese güey le fue feo. Y a raíz de eso yo creo que inicia su banda, como dices, ¿no? Pero creo que él perdió, si no perdió un dedo, perdió movilidad en las manos. Me acuerdo que sí, algo Sí, así algo así. Pero por ejemplo, ¿él ya no toca el bajo o qué? ¿Ahí no toca ya el bajo? Creo que toca la guitarra o el bajo. O sea, sí toca, se las arregla para tocar, sí toca. Ya. Pero sí, incluso si tú lo observas, se ve extraño. O sea, yo me acuerdo que lo vi en una entrevista y como que se le entumen las manos o le tiembla, algo así, algo raro. Sí, no, Se pero las incluso el güey a la fecha parece como skinhead, ¿no? Porque el güey se rapó y Sí. y sí usa tirantitos, ¿no? Sí usa camisas y tirantitos. Sí. Que pasó de ser un man así que traía el look más ñoño del mundo y que su bajo traía un sticker enorme, ¿no? Que decía I love Pau, una cosa que yo creo que era Sí. creo que llegó a ser su esposa, no sé si sigan casados, ¿no? Pero pues ese man pasó a la oscuridad, ¿no? Pero pues lo sacó con creatividad además, entonces sí, recomiendo echarle un ojo a ese proyecto. Sí, fíjate que yo jamás he escuchado a la banda. O sea, bueno, a lo mejor en su momento sí la escuché, pero no recuerdo una sola rola, de esos güeyes. Ahorita ya los busqué Sí, no. en Apple, sí Ajá. están. Y Sí. y viene como género metal. Entonces sí creo que venga un poquito más rudo, ¿eh? Sí, está rudo. Sí, yo no recuerdo igual una rola, pero incluso los escuché nada más que en el mismo Vive Latino en el que tocó Rancid, tocaron ellos. Y estaban por ahí en uno de los escenarios cercanos, ¿no? Hay dos que están muy pegados casi siempre. Estaban, ¿no? Ya quién sabe qué mundo nos va a quedar, pero estaban dos escenarios siempre muy pegados y y sí, quién sabe cómo va a ser ahora el asunto, pero ahí empezaron a tocar, escuché como dos rolitas, incluso escuché que le tiraron no sé si a Zoé o a la gente que estaba escuchando a Zoé en ese momento, no me acuerdo, ¿no? Pero pues yo iba acompañado, iba con mi novia en ese entonces y pues ella como que dijo, ya, ¿no? Ya te hice el paro bastante rato. Y sí, ya vámonos. Entonces ya no los pude escuchar, pero sí me hubiera gustado, la verdad, no. Pero bueno, vi tres rolitas en vivo y me parecía que tocaban bien. Nada, es que sí, pues de esto de que, ¿por qué me recuerda el teatro? Porque están tocando y de repente se para la música y él empieza a narrar algo, ¿no? Como, te sientes solo, te empiezan a atrapar, pero no, y entonces empieza a gritar y así. Es una cosa, ajá. Sí, Okay. sí. Voy a Como un dolor de huevos, ¿no? Okay. Sí. es un dolor de huevos escucharlo, sin duda. Sí. Bueno, ¿y tú qué pedo? Pues tú no nos has dicho qué pedo. ¿Estás borracho, Beto? Siempre estoy borracho, güey. No, güey, pues güey, a ver, ¿tú en qué punto de la vida has sentido como que ese cambio de género tan cabrón, güey? O sea, ¿en qué punto, en qué banda, güey? ¿Qué, güey? Que quiera ser mujer, dice Toño. ¿En qué momento te piensas de ser hombre? Mujer,
No, bueno, musical, pues ya. Pues no, tal vez no lo sentí tanto, güey. Pero es que, bueno, por ejemplo, así yo jamás me clavé tanto así como, por ejemplo, tú en el ska. A la fecha yo no sabía, por ejemplo, de definir, ese es rocksteady, ¿no? O ese es ska tradicional, ¿no? Sinceramente, nunca fui tan clavado. Pero incluso a la fecha, por ejemplo, me sería como difícil decir, pues ese es punk straight, ¿no? Street punk, más bien street punk. O eso es bueno, el hardcore sí lo puede distinguir, ¿no? Un poquito más, ¿no? Pero me es difícil decir, ese es street punk, ¿no? Para mí todo me suena punk rock en muchas de las maneras de las veces, güey, ¿no? O sea, realmente me es muy difícil. Tú dices que Attack es una rock completamente, ¿no? Y sinceramente no, incluso los güeyes se definen como una banda de punk rock, ¿eh? O sea, con influencias así como, bueno, comparten escenarios con Flema, son bandas así como del estilo, ¿no? O sea, para mí esos güeyes fueron a punk rock con 2 minutos, ¿no? O sea, un poquito más elaborado, güey. Pero, no, o sea, yo jamás me clavé, sinceramente, o sea, no podría decirte, güey, pues esta madre es esto, o sea, nunca he sido tan clavado, o como los güeyes de metal, ¿no? O sea, que dicen, ¿sabes qué? Esto es thrash metal, esto es greencore, esto es metalcore, güey, o sea, jamás he sido así como muy clavado en eso, güey, o sea, no te puedo decir en qué momento a mí me saltó, güey, pues no, sinceramente no. Yo puedo hacer la diferencia, por ejemplo, yo escuchando a Blink, sí siento que no suena como todas las bandas que escuchamos en su momento, ¿no? O sea, sí siento que es muy diferente. Incluso, por ejemplo, Green Day, como dice Axel, ya que volvió a tomar fama otra vez con el American Idiot, pues eso sí ya sonaba más a punk, ¿no? Un poquito más a punk. Pero que incluso siento que Blink no, o sea, nunca sonó así, jamás. No sé que incluso en qué momento lo pueden catalogar, güey. Porque ni siquiera los primeros discos de Blink sonaban muy lento, O sea, el Cheshire Cat, el Dude Ranch, pues no sonaban así como muy, muy locochones, O sea, sinceramente. Entonces, para mí, o sea, no te podría decir una banda así específicamente que me brinque. ¿Por qué? Porque yo no fui muy clavado en esto. O sea, yo podría escuchar de todas las bandas y para mí en ese momento, o en su momento, todo me sonaba igual, ¿no? Todo me sonaba punk. Sacas algo más rápido o algo más, más duro, pero no, o sea, no te podría decir sinceramente cuál es, así, qué banda me brincó, no, sinceramente. Solo puede hacer la diferencia, por ejemplo, el Minor Threat, como había dicho, que incluso ellos pueden decir que iniciaron como un género sin quererlo iniciar, o sea, simplemente tomaron una ideología diferente y y quisieron tocar así como ellos pudieron, creo, porque igual no creo que ninguno de ellos sea músico, ¿no? O sea, simplemente vamos a tocar así, a ver cómo nos sale, pero con nuestras letras, ¿no? Nada más. Pero así como que te puedes decir, no, güey, sabes que el ska así como tú, ¿no? Que para ti es como muy sencillo diferenciarlo, no, para mí no, sinceramente, güey, ¿no? No, Yo pues es que para creo mí, que, para mí no lo es. igual, se ve más marcado en el metal, ¿no? Porque igual, como los fans son así bien, ¿cómo se dice? Bien necios. Arraigados, bien. Ajá. Bien O sea, clavados, ¿no? en el metal yo creo que hasta sí se puede distinguir, ¿no? Pero por ejemplo, en todo lo que demás que es rock, el punk, etcétera, pues como que siempre va a haber ideas, ¿no? De los integrantes, porque no están como que arraigados a un género nada más. Sino hoy pueden tocar, en una canción pueden tocar rock, en la siguiente punk, y etcétera. Yo creo que donde sí es en el metal. Ahí sí es donde sí dices, este es speed metal, este es black metal, este es quién sabe qué cosa. Sí. Pero a ver, por ejemplo, a mí tiene una pinche banda de black metal, güey. Así que pues, Venom. esos güey ellos son los pioneros del black metal. Los Venom. Mudvayne, ¿no? Los Mudvayne son también black metal, creo. ¿Sí? No sé, pues yo estoy diciendo. No mames, o sea. Es que hay muchísimos subgéneros del metal. Güey, pues sí, o sea. Incluso, Pero por digo, ejemplo, nosotros fuimos a ver una banda que se llamaba Gatocles en el clandestino. Que según esto es como greencore, güey. O sea, no sé, güey. Hay una diferencia, una línea muy delgada entre lo que puede greencore y otro, güey, le puede parecer metal, güey, sinceramente, güey. O sea, sí, y lo que uno diría, pues es hardcore, ¿no? Nada más que no se le entiende ni madres a la voz, o sea, también podrías decirlo así. Y aparte tocan en belga, imagínate. Sí, claro. Pero se sienten muy belgas, ¿no? Y se sienten muy belgas. Te complica todo, güey. Pero yo, por ejemplo, creo que a veces es con fines didácticos para entenderlo, ¿no? Pues que muchas veces, porque, por ejemplo, esto que dices de Blink, a lo mejor no es
el mejor caso para hablar de los géneros, porque no se ha platicado tanto, yo siento, porque de entrada siempre han estado descartados, ¿no? Yo incluso, ya después, platicando con ustedes, un día me llegó a la mente, después de las pláticas que hemos tenido, una anécdota de un chico que andaba vestido como Rude Boy, ¿no? Le decían el Rudo, de hecho, ya luego se hizo medio famoso ahí en la prepa, cuando estaba en la prepa. Y un día salí platicando con él, pero porque él ya estaba platicando con, pues no era mi novia en ese entonces, pero digamos la chica con la que salía, y nos íbamos platicando, y ella me dijo como, a ver, tú explícale, porque él dice que el happy punk no es punk, y yo le estaba diciendo que sí, y él me decía, no, de hecho, yo solo reconozco a punks como los punks, ¿no? Así, Entonces yo digo, pinches discusiones que uno tenía, ¿no, güey? O sea, ¿a dónde te iban a llevar esas discusiones? Yo ¿por qué tenía que estar defendiendo así bandas que ni topaba? O sea, ¿me entiendes? Un género que, pues yo mismo después le pude haber dado la razón, ¿no? Yo mismo pude decir después, no, güey, pues la neta es que sí, no necesariamente es punk en términos de que no hay una idea y demás, pero ¿por qué sí es punk? Pues porque todo el mundo dice que eso es punk, güey, y nos gusta, ¿no? Y lo escuchas y suena más o menos así. Creo que a veces tiene mucho que ver con la geografía y con la época. O sea, nace una escena en cierto espacio-tiempo y dicen, pues es la escena del punk californiano, ¿no? Pues no sé, en los 80, finales de los 80, principios de los 90, y a partir de eso, pues todo el mundo acepta que es punk rock, pero pues definitivamente yo creo que si alguien está estando iba a decir en Reino Unido, pero aquí mismo en México, ¿no? O sea, alguien que haya conocido Masacre 68 y demás bandas y de repente le ponían Blink, pues obviamente esa persona iba a decir que eso no era punk, ¿no? No era difícil entenderlo, pero yo creo que lo que sí te facilita lo de los géneros, que tú vas entendiendo como a qué perteneces y entonces vas explorando más, aún en épocas, ya lo hemos platicado aquí, previas al Internet, ¿no? Previas al Internet generalizado, o sea, que no lo traías en el móvil, ¿no? No podías poner Shazam para ver qué rola era esa, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo le hacías? Pues tal cual, lo que hacíamos nosotros cuando comprábamos discos piratas, ¿no? O sea, había una sección de punk, entonces comprabas los discos que estaban ahí para explorar qué más, ¿no? ¿Qué más podías conocer? Y lo tenían por colores, ¿no? Entonces, el color verde fosforescente era el más chido. Y siempre era NoFX, güey. O Rancido. Pues yo no sé, Beto. Güey, yo me acuerdo de Siempre eso. tenía la letra más bonita, ¿no? O sea, pero sí, o sea, sí, realmente el hecho de diferenciar los géneros sí está bastante complicado. Creo que depende mucho de ¿cómo se les puede explicar, güey? Pues depende muchísimo de hasta dónde uno quiera llevar el ámbito, ¿no? O sea, es decir, yo puedo decir, pues sí, güey, pues para mí es Rocksteady, para mí es Two Tone, pero al final de cuentas sigue siendo ska, ¿no? Sí. Y eso es lo complicado, ¿no? Que, que, que la gente que escucha ska puede decir, güey, pues es que esto es esto, ¿no? Y uno se lo dice, güey, y uno dice, güey, pues para mí es ska, güey. No sé si. Ahora, por ejemplo, güey, en The Clash, yo pensaba en esto, ¿no? Ellos pues tenían mucha habilidad musical, pero lo que tenían a su favor es que venían de otros géneros. Entonces, cuando forman The Clash, ellos en efecto ya habían tocado rocksteady, ska, reggae y pues no sé, algún otro género por ahí. Entonces, si tú escuchas a The Clash, sí dices, sí tiene un buen de influencias, ¿no? Distintas por ejemplo, es distinto a escuchar a los Ramones, que dices, bueno, puede que igual hayan escuchado mucha música, pero pues no se notan este tipo de influencias como en el caso de The Clash, insisto, del reggae y demás, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esos géneros sí tienen su consecuencia, ¿no? En las personas que lo escuchan y ayudan a veces a ampliar el sonido, ¿no? O a profundizarlo, a llevarlo un paso más allá incluso. Pero pues sí, no es que sea tan fácil distinguirlos, ¿no? Siempre. Sí, no es fácil. Pero
E incluso, o sea, lo que voy es a que, o sea, al final de cuentas, lo que importa es que, pues uno escucha lo que a uno le guste, ¿no? O sea, yo no puedo decirte, güey, pues tú escucha Todos debemos ser Skins, amigos. Lo importante es el corazón. o entonces no, ya, chinga. No, pues está bien, pero sí, es un tema complejo, Bettini, obviamente. Pues, güey, Yo- es tan complejo que vomitando el pues Beto. digan algo, pues. No, bueno, Yo, bueno, yo en este caso sí te preguntaría a ti, güey, porque tú sí eres como más clavado en eso, ¿no? A mí sí, por ejemplo, pues, más porque no lo he escuchado ni lo he investigado, pues en el tema del ska, ¿no? O sea, en qué momento se pudo haber diferenciado, o pudo haber, ¿cómo se llama? Salió otras bandas diferentes, ¿no? En qué momento dijeron, güey, pues de aquí partimos para acá, ¿no? Pues bueno, danos ejemplos de bandas, ¿no? Que tú podrás catalogar, o sea, ejemplos más concisos, ¿no? No, pues es que, pues eso lo hice al principio, güey. Este, no, por ejemplo, el primer ska es como el ska más tradicional, en el cual, pues era un poquito más ligado al reggae, güey. Era un poquito más, era un pedo más así como que más tranquilillo, güey, más ¿puedes tranquilillo. mencionar una banda, Beto? Sí, Igual, a ver, para buscarle. los Scatolites, güey. Los Scatolites son más de la primera ola, güey. Pues de hecho son de los papás, ¿no? Ajá, sí, son los creadores del ska, güey. Ok. Ya de ahí viene el two-tone, güey. El two-tone ya es un poquito más de madness, un poquito más bailable, güey. Ya viene un Ya. poquito más Madness así es una como. banda, para que se Ujú. entienda. Sí, Sí, de güey, madness. más bailable, los Scatolites son muy bailables, güey. Sí, sí, sí. Sí, güey. Yo creo que más rápido, güey. En todo caso, a lo mejor más rápido, sí. Ajá. Ajá. Y de ahí ya viene la tercera ola, güey. Que la tercera ola ya es lo que nosotros escuchamos como Inspector, como Panteón Rococó, como todo ese pedo, güey. Entonces, Que esa. digamos es la mezcla con otros géneros, ¿no? Ajá, Es lo que la yo música. estaba haciendo antes Ujú, de empezar a grabar. Ajá. sí, Sí, entonces, pues miren, ajá, sí, perdón. no, perdón. Yo pienso que en el ska la diferencia entre, digamos, subgéneros es esa, güey. Es como el ritmo en el que están sonando las cosas. Que de igual manera pues, se puede traducir al punk, ¿no? Eh, porque, pues, güey, el punk, digamos, el punk inicial, pues viene siendo un poquito más tranquilo al que ya estamos escuchando actualmente, que es el hardcore, ¿no? Ajá. Entonces, yo pienso que esa es como la traducción al ska. No Yo, sé si sea ajá. full, si sea 100%, o sea, si estoy dando bien la información, yo es lo que yo considero, güey. Yo tenía un ejemplo porque ahorita, por ejemplo, que Andrés mencionó lo del street punk, me acordé de un caso de que refuerza un poco lo que yo sostengo, que los géneros tienen que ver con cierto espacio-tiempo y además con la pertenencia, ¿no? De quienes pues dicen, no, pues yo pertenezco a esta escena o a este subgénero. Entonces, había antes un documental en Netflix, yo así es como lo conocí, ¿no? Que se llamaba Tomorrow Belongs to Us, creo, según recuerdo, pero yo creo que ya no está porque no me he vuelto a topar con él, pero era sobre bandas de punk en California, en Los Ángeles, pero en una zona aún más pobre y marginal que donde nació el punk, ¿no? El punk californiano. Entonces, esa escena, digamos, son los barrios de latinos, ¿no? Y es una escena compuesta por chicos de origen hispano. Cuando dicen de origen hispano, pues no se refieren a la Hispania, ¿verdad? Se refieren a pues, latinoamericanos, ¿no? En general, mexicanos, ecuatorianos, salvadoreños y demás.
pero que no siguen como, digamos, lo predominante en sus barrios, ¿no? Que no se vuelven cholos o no se vuelven pandilleros, y de hecho la sufren mucho porque lo que ellos quieren ser es punks, ¿no? Entonces hacen su escena, y esa escena no convive con el punk californiano, ¿no? De las bandas de blancos, por ejemplo, digamos. Y es muy lamentable tener que hacer esa división. Yo creo que no es ideal, además, pero en un contexto como el que ellos viven, en Estados Unidos, donde la raza pues, sigue importando mucho y además determina el tipo de gueto en el que vives, ¿no? Porque de entrada es vivir en el gueto, pero hay de guetos a guetos, ¿no? Entonces puede haber guetos más o menos vivibles, y luego están donde tienen estas comunidades, ¿no? De migrantes latinoamericanos. ¿Te acuerdas? Ajá. ¿Te acuerdas de que hay una película que vimos de eso? Sí, una película muy mal actuada, ¿no? Sí, pésimamente mal actuada, ¿no? Que creo que está mal actuada porque los chicos sí existían, sí tienen una banda y así. Ajá. Sí. ¿Te acuerdas cómo se llamó? No me acuerdo cómo se llama, pero es igual, ¿no? De banda de latinos, de latinos que hicieron sus bandas, pero sí, tal cual era como muy hardcore, ¿eh? Porque me acuerdo que sí sonaban así como, Sí, gritaban bastante, ¿no? sí, pero Digo, que traían la un Ramón, ¿no? Carnitas. ¿Mande? Ajá. Sonaban carnitas, ¿no? Tomaban carnitas, haz de cuenta, sí. Sí, pues yo me acuerdo que la trama de esa peli justo es como, pues estos güeyes salen de aquí y los ponen en circunstancias así como en mansiones de Beverly Hills y demás, ¿no? Entonces por eso es cagada la película, porque pues así hacen un desmadre y demás. Sí, es algo así. Entonces retratan estas bandas, pero estas bandas resulta que tienen como modelo a, yo creo que los representantes más, pues más conocidos de lo que le llaman street punk, ¿no? Que el street punk, pues en efecto, pues es punk, ¿no? Pero una de las características yo creo es que es un discurso muy sencillo, apolítico, ¿no? Eh, pesado, pero no llega a ser hardcore, es que son los casualties, ¿no? Los casualties, Sí. entonces ellos mismos los entrevistan y ellos dicen, no, pues mi influencia son los casualties, ¿no? Ay, de hecho yo vi a los casualties una vez y platican mucho, no me acuerdo si se llama Jorge o cómo se llama el vocalista de los casualties, un nombre así, ¿no? Muy común, que insisto es de origen ecuatoriano, es ecuatoriano, de hecho creo que nació en Ecuador y llega a Nueva York después como migrante. Y dice, y pues platiqué con él y muy chido, y me regaló esto, ¿no? Y me recomendó, y le conté que tenía una banda. Entonces ellos recuerdan mucho esas veces que vieron a los Casualties tocar, porque es lo que los motivó a hacer punks, ¿no? Porque ven a alguien como ellos tocando punk. Entonces creo que es bien importante el sentir identidad con alguien. Entonces por algo se puede crear toda una escena de street punk influenciada incluso por una banda. A lo mejor la escena es súper marginal, porque ustedes dicen, ay, ¿a poco los Casualties crearon una escena, ¿no? Pues sí, sí puede pasar, ¿no? Tanto que hay un documental al respecto. Y pues bueno, creo que tiene, si tú escuchas esas bandas y no te cuentan toda esa historia, tú dices, pues es una banda de punk, ¿no? Pues quién sabe, o sea, pues de California probablemente, pero pueden ser cualquiera. Es más la historia la que pesa, ¿no? Y saber que son bandas de migrantes latinoamericanos en Los Ángeles, ¿no? Influenciadas por el hecho de que vieron un vocalista de una banda de punk famosa, pues con las mismas características étnicas, ¿no? Que ellos. Y bueno, aquí yo quería, digamos, desviar un poquito el tema, que por ejemplo, como mencionaste lo de street punk, Caos Urbano es una banda que se hace mencionar como street punk, pero ellos, para mí, no es street punk, güey, para mí es hoy, güey. Para mí es una banda de hoy, para mí es una Hay banda. mucha relación ahí. En Europa, sobre todo, para mí es como lo mismo, el hoy y el street punk. Ajá, suena muy, muy parecido. Ajá. Pero estos güeyes, o sea, estos güeyes se autoproclaman street punk y para mí es una banda de hoy, ¿no? Que a lo mejor, como tú dices, güey, pues para ti es como algo que tiene que ver, pero yo considero que el hoy es un poquito más violento que lo que puede llegar a ser el street punk, ¿no? Pues depende de la banda y la canción y así, güey, el disco, ¿no?
Yo lamento mucho no poder recordar siempre, pero ahorita se las digo. La banda a la que fuimos a ver Andrés y yo, porque es otro de los grandes representantes del street punk. ¿Ya te acordaste? Total Chaos. Total Chaos, ajá. Eso quería buscar. Total Chaos es otra de las grandes representantes del street punk. Ajá. Tienen una canción que se llama Kill the Nazis. Yo creo que es de las más recomendables, ¿no? La más recomendable. ¿Qué onda? ¿Pasamos a las recomendaciones o qué, Bettini? Como se sientan ustedes. Si quieren, sí. Pues yo digo, ¿no? Se sienten pedos como yo, nos la seguimos. Hasta curar la vaca. No, pues si ya quieren cambiar tema, vámonos. Pues yo digo porque ya le dimos vueltas incluso a algunos. Va. Sí, es un tema sin fin, creo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues si quieren empiezo yo porque el Bettini no está organizando. Yo me quedé pensando, a partir del tema anterior que platicamos, que sobre esto de migrar o no migrar, sobre esto de ser latinoamericano y sentirse orgulloso de tu nacionalidad a partir de ello, que en 2 canciones de 2 minutos, ¿no? Ya hemos platicado de 2 minutos, platicamos de 2 minutos de hecho en ese programa, pero pues no se me ocurrió recomendar nada de ellos ese día. Pero para hoy pensé en 2. Una se llama Disneylandia, y pues entre lo que dicen es Latinoamérica, oh pueblo tan bonito, pero bueno, dicen, invadiremos Disneylandia, violaremos a Mickey Mouse y a la Casa Blanca la convertiremos en un estadio de fútbol, ¿no? Entonces no es la gran letra, pero la verdad es muy liberadora, ¿no? Entonces la recomiendo. Y una que me gusta mucho más, que se llama Vos no confiaste, y básicamente es la historia de un migrante, ¿no? Cuestión que pasa mucho con los argentinos, y pasó mucho en una época en específico, antes de que España tuviera una de sus crisis más recientes, que se iban a España, ¿no? O sea, muchos argentinos, así, pero digamos, era muy común, se iban a España. Entonces, lo que describe es como la realidad de un profesionista, pues que se va que no confía en su país y que no espera a su país, ¿no? Entonces, es el coro como vos no confiaste en tu país y te fuiste a buscar un futuro inmediato y mucho mejor. Y pues está chistoso, ¿no? Porque es como tu diploma de arquitecto, cuelga de la pared tu diploma de arquitecto y el banderín del River Plate, y bueno, pues como que lo cierran la idea más o menos diciendo otro roñoso sudaca en la vieja Europa, ¿no? Porque pues así lo están tratando a esta persona que no quiso esperar a su país. Entonces, bueno, esas son 2 de 2 minutos. Y una tercera, porque pasó algo muy chistoso ayer. Chistoso que yo creo que provocado, ¿no? Ustedes deben saber que, pues, que en el país hay un gobierno de la izquierda electoral desde 2018, desde diciembre de 2018, o sea, tiene como año y medio, y pues ha habido casi desde que empezó movilizaciones para decir que, pues, que estamos en una dictadura, ¿no? Y que básicamente esto es un caos antes de la pandemia, ¿no? E incluso antes de que pudiéramos hablar de las primeras acciones significativas de gobierno. La manera en que habían encontrado para movilizarse era hacerlo en autos, ¿no? No sé si, y de hecho, uno de los espacios donde lo han hecho es en Satélite, que está aquí cerca, ¿no? Y bueno, a mí me hacía todo el sentido, porque por este rumbo, pues hay mucha gente nefasta y sin qué hacer, ¿no? O sea, entonces pues, yo decía, sí, claro, pues por eso van muchos a esas movilizaciones en auto, pero pues ya han pasado a otro tipo de movilizaciones. Yo creo que han creado algunos de los movimientos que se están dando, pero como no lo puedo asegurar, pues no diría más. Pero en las que sí son muy evidentes, las de Frena, ¿no? Que sí se asumen como tal. Una de ellas quería llegar al Zócalo ayer. Entonces no los dejan llegar al Zócalo porque en general no están dejando llegar al Zócalo a nadie, ¿no? Pues por esto de las concentraciones, por el asunto de la pandemia. Y dijeron, pues entonces vamos a hacer un plantón en Avenida Juárez, ¿no? Que es como la previa a entrar a Madero hacia el Zócalo, donde está el Palacio de Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez. Pues es un plantón muy curioso, ¿no? Porque, digamos, su líder pues ya los abandonó hoy ya tomó un taxi de regreso a su casa porque sentía mal de salud. Muchas de las casas de campaña han estado documentando que están vacías, ¿no? En realidad, o sea, entonces solo pusieron las casas de campaña. Y además está la versión de que las casas de campaña son todas parecidas y todas como de cierta calidad, porque son las que enviaron cuando el temblor, ¿no? Y que no se entregaron. Entonces, bueno, pues puras historias oscuras ahí. Pero entonces yo pensé en una canción que se llama El miedo va a cambiar de bando,
de Riot Propaganda, ¿no? Así Riot Propaganda es como Riot, ¿no? En inglés, pero bueno, así lo dicen porque los españoles son muy celosos del uso del castellano frente al inglés. Entonces, su pronunciación nunca van a intentar emular la pronunciación del inglés, ¿no? Sino que pueden decir las cosas, pues las dicen en como suenan, literal. Entonces, Spider-Man. El Spider-Man. Entonces se llama Riot Propaganda, y Riot Propaganda es una mezcla entre Los Chicos del Maíz y Habeas Corpus. Habeas Corpus no, creo que nosotros nunca la conocimos, pero es una banda que podría ser de punk rock. Pues también a mí de repente me suena como metal, ¿no? O a rock incluso, pero tienen letras de protesta. Se juntaron por Los Chicos del Maíz rapeando, y estos mens con guitarras así distorsionadas y el vocalista gritando, ¿no? Y pues es una muy bonita combinación. Sacaron 2 discos, me parece, y creo que es del primero. Entonces la canción, todo este choro para decir, la canción que les recomiendo, porque me lo recordó este asunto que pasó, se llama El miedo va a cambiar de bando, ¿no? Entonces, pues me recordó este asunto que está ocurriendo acá. Entonces, que no es para tanto, ¿eh? Ni siquiera creo que tengan miedo, solo son paranoicos y así, pero y han perdido ciertos privilegios. Pero bueno, recomiendo esa, El miedo va a cambiar de bando, de Riot Propaganda. Andy. Yo voy a dejar a punto eso que dijo Axel. Dale. Sí, está bien, lo aprecio. Ya la apunté. Yo justo me puse a escuchar el playlist de Hellcat Records, y encontré una banda que me gustó, que yo creo que es como ska punk, que se llama The Interrupters. Sí, son muy buenos. Pero a mí lo que se me hace curioso es que todas las bandas que están, bueno, la gran mayoría de las bandas que tienen ese sello suenan mucho a Rancid, güey. Incluso la voz se hace muy cagado, güey. O sea, no sé en qué momento ellos pueden decir, bueno, a ver, y aquí es cagado porque canta una chava. Uh-huh. Es una mujer la que canta, ¿no? Amy. Uh-huh. Y quiere hacer la voz tal cual como Tina Armstrong, ¿no? Entonces se me hace muy cagado, ¿no? O sea, hasta pareciera que tiene que ser así, ¿no? Que, güey, pues si quieres estar aquí. Un requisito, ¿no? Cantar pero igual canta con ellos Tim, ¿no? Bueno, en una rola, ¿no? Creo. Alguna rola, sí. Bueno, en unas rolillas canta el Tim. Unas rolillas, ¿no? Pero a mí se me hace muy curioso eso, ¿no? O sea, incluso los Rat Boys que nos pasó Axel, güey, pues la voz es igualita, güey, o sea, es la intención tal cual, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso, ¿no? O sea, en general la banda es muy buena, yo no la conocía hasta apenas una semana, pero es muy claro que hasta una mujer quiera emular la voz de ese güey, ¿no? O sea, pareciera que sí es como requisito, güey, todos tienen que sonar así, porque incluso hasta las mismas guitarras, ¿no? Tocan, incluso sacan, ahí tienen trompetistas y saxofón en una de sus rolas, y a mí me da mucho la atención eso. No topé más bandas, pero dije, güey, no mames, es muy cagado, güey. O sea, todos los que están ahí cantan y tocan igual. Suena muy parecido a Rancid, ¿no? Parece que Rancid va a generar un nuevo género musical, ¿no? O sea, pareciera, güey. Puede ser, ¿no? Y bueno, en general la banda es muy buena, topen cualquiera, pero la que más me gustó que topé últimamente se llama By My Side, ¿no? By My Side. Sí, es de Los Interrupters. Es muy buena. Generalmente, bueno, la banda es muy buena, muy buena, me gustó mucho. Y nada más, bueno, es como que la banda que más, lo musical que topé más esta semana. Vale. Toño. Yo les vengo a recomendar 3. La primera es pues, haciéndole honor al tema, ¿no? Que de hoy, que es precisamente la banda Venom con la rola que se llama Black Metal. Entonces sí. Y voy para que topen, ¿no? Aquí es donde le da el origen al género, ¿no? La segunda es una banda mexicana que se llama Los Viejos. Están catalogadas como metal. Pero... no, sí. Pero esa banda incluso es punk, ¿no? Creo que Axel me la pasó. Punk. Bueno, a mí me suenan a punk. Aparte por las letras que tienen, ¿no? De hecho, la canción que les voy a recomendar es la de Caderas Punk, de Los Viejos. Tocan muy bien esos chavos, ¿eh? Está muy buena esa rola. Y por último, pues yo les quiero recomendar un disco completo, que es de Iron Maiden, ¿no? Que yo creo que es el disco más chido que tienen. Si lo pueden escuchar, todo, escúchenlo, es muy bueno, que es el de
Powerslave, el mítico, ¿cómo se llama? Es el de esta portada, no sé si la alcanzan a ver. Desapareciste. Sí, desapareces de repente. ¿Como una ciudad? Tipo, no, el de tipo egipcio. Las Ok. pirámides de Egipto, etcétera. Ok. Con la cara de Eddie, ¿no? Es Oye, muy bueno ese disco, la neta, ¿eh? Si lo pueden Y escuchar, Iron Maiden es speed metal, thrash metal, es heavy metal. heavy metal. De hecho está raro. Bueno, está rara la historia, ¿no? Porque se supone que nacen al mismo tiempo que nace el punk. Entonces ellos no tenían tantos seguidores. Tenían más seguidores los Sex Pistols, y toda la onda del punk. Entonces, Steve Harris, el bajista, el fundador de Maiden, pues se aferra, ¿no? a su estilo. Y es que no sé si sean los pioneros del heavy metal o no, pero por lo menos en Inglaterra ellos le dieron como que baje al público del punk y los llevaron hacia el heavy metal. Ok. A mí sí me gusta Iron Maiden. Sí, se me hacen buenas las rolas. Sí. Ese disco está chido, ¿eh? Yo no los conozco, pero prometo escucharlo porque sí me da curiosidad. O sea, siempre lo vi y como que decía de eso que puedes conocer cualquier día y nunca los escuché. No, digo, tienen más discos buenos, ¿eh? Y sí están muy chidos, pero ese es bueno, para mí es el mejorcito. Bien, entonces. Y bueno, yo les voy a recordar, les voy a recomendar, perdón, y también a recordar, porque les mandé una en la semana que es de Out of Control Army, ¿se acuerdan? No sé si la escucharon, si la llegaron a escuchar. Que es la de Army and Neville. Donde salen un montón de bandas de gente de ska que tocan ska. Salen estos güeyes de los auténticos, salen los de los intocables, salen un montón de gente que toca y canta ska. Se las mandé, no escucharon, pues se las vuelvo a mandar, no pasa nada. Y los pies negros, siempre igual. Los pies negros, siempre igual. Esta habla de que, pues, aunque no haya nadie que escuche ska, pues siempre este güey siempre va a seguir pues, escuchando ska, ¿no? Y en su línea. Y pues creo que esa es la idea de este podcast, ¿no? Seguir fiel a nuestras ideas, chavos. Pero bueno. Bueno, si no quieren, no, chinga, pues no pasa nada. A ti te que hoy tomaste de más. No pasa nada, güey. No, Tienes un poquito en cámara lenta, Beto. Siempre, todos los